Bienvenidos a La Silla Vacía. Hacemos periodismo independiente sobre el poder y la política en Colombia. Un saludo a toda la gente que nos ve desde televisión en Canal 1 y a los que nos ven en el YouTube de La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, editor general. Hoy, domingo, un programa especial con una entrevista en profundidad con una de las personas que conoce mejor el tema de la seguridad en Colombia, el general Óscar Naranjo. Hoy estamos desde la redacción. Óscar Naranjo fue general de la policía, director de la DIPOL, la Dirección de Inteligencia, y vicepresidente de Colombia, negociador en el Acuerdo de Paz del 2016. Un gusto y un honor tenerlo acá en La Silla Vacía, general. Muchas gracias por su tiempo. Daniel, un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Mil gracias por esta invitación. Señor, entonces creo que estamos buscando su voz para hablar en general como de uno de los temas como que es más importante para los colombianos por estos días, que es el tema de la seguridad, que es un campo de disputa política como todo en este país. Para hablar de lo que está pasando también en la región, en el mundo, donde hay como unos cambios geopolíticos muy grandes y por supuesto su mirada de la política. Gracias, Daniel. Digamos, yo comienzo por decir que los comentarios que yo haré aquí sobre la situación general de seguridad están lejos de la política partidista. Creo que hoy lo que más demanda el país para enfrentar los desafíos que tenemos de seguridad, de convivencia, de violencia, es que actuemos sobre bases de evidencia, es que actuemos no por razones ideológicas y que tengamos una mirada realista. Y esa mirada realista, en mi caso, me permite afirmar que si bien estamos pasando por un momento tremendamente difícil en seguridad, para nada es comparable con los años 80 y 90. Pero en la política me imagino que lo están buscando. Eh, Ha sido público, ha sido notorio que hay Sí. sectores interesados en que yo participe de política electoral. Yo he dicho que no, yo no soy un ser electoral, yo soy un ser institucional, soy un enamorado de Colombia y del servicio público. ¿Usted probó más o menos esas aguas políticas y le gustaron o no le gustaron? Pues las probé realmente de una manera muy especial, muy particular. Cuando resulté, digamos, elegido por el Congreso para asumir la última paz en la vicepresidencia que dejaba el vicepresidente Germán Vargas Lleras por una generosidad del presidente Juan Manuel Santos, quien me invitó a acompañarlo en esa tarea, muy concentrado en lo que significaba al final del gobierno acelerar la implementación del acuerdo de paz Ujú. y trabajar por temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. Le voy a poner, y para entrar como en la materia de la discusión de seguridad, esto es un extracto de algo que viene diciendo el presidente Petro en distintos escenarios, creo que ha sido reiterativo al respecto, y es que decir que en Colombia hay una crisis de seguridad, una situación grave de seguridad constituye casi que terrorismo, y en este caso pues se lo atribuye a algunos medios terrorismo mediático. Ahí va. Cuadro de histórico de homicidio y tasa es clave porque unas periodistas y unos periodistas están dedicados a decir que estamos en un caos de la violencia y volvimos al pasado. Este cuadro les dicen dejen de ser mentirosos, dejen de crear pánico en la sociedad, eso se llama terrorismo mediático. Y entonces yo creo que la gráfica que muestra el presidente es como una mirada de seguridad alrededor de los homicidios. Ahí hay una cantidad de cifras más que ahorita pues, quizás podemos mencionar, pero en general, ¿usted cree que estamos como en un caos de seguridad? O cómo calificaría la situación después de varios atentados en el suroccidente del país? Cali, su ciudad, ha estado muy afectada. Usted es bayuno, ¿cierto? No soy bogotano. Ah, usted es bogotano, Y pero estuvo mucho tiempo allá. trabajé año y medio allá, pero la gente me asocia porque hicimos un trabajo que todavía se recuerda. Y entonces esa zona, lo de Amalfi, donde desafortunadamente murieron 13 policías en Antioquia, todo esto ha generado una sensación de pérdida de la seguridad. ¿Usted cómo lo califica en medio de este debate polarizado? Bueno, yo creo que afirmar que hay caos puede ser exagerado, pero negar la crisis también puede ser exagerado. Yo creo que habría que reconocer con un mínimo de humildad que si bien los homicidios no han crecido en estos años, sí hay unas formas de violencia que se han incrementado.
negar, por ejemplo, que los desplazamientos, los confinamientos, las muertes como resultado de minas antipersonales, la muerte de combatientes y particularmente de miembros de la fuerza pública, militares y policías ha aumentado y los hechos de terrorismo han aumentado, sería realmente entrar en el negacionismo. Creo que lo responsable, y no me refiero solamente al gobierno, sino a todas las instituciones, es reconocer que tenemos un problema serio al frente, como resultado, entre otras, de una evolución de la reconfiguración criminal en Colombia. Yo diría que en ese sentido, la palabra caos que utiliza el presidente de la República, sí es posible utilizarla en relación con la fragmentación criminal que está viviendo el país. A mí me parece que el crimen en Colombia hoy es caótico. Hay tantas organizaciones y estructuras que dejaron una sensación de que no tenemos al frente un adversario nítido, sino una constelación de criminales que realmente sí es caótica. Claro, y entonces ahí hay una cantidad de reflexiones retrospectivas que se han hecho a por qué llegamos acá. Porque creo que cuando se estaba negociando con las FARC, que era como la gran organización criminal subversiva en ese momento, como lo reconoció el gobierno como un actor político, se pensaba que después de su retiro y su inclusión en la sociedad, ahí el Estado iba a ser capaz de copar ese vacío, pero no lo fue. Y entonces primero hay unas críticas sobre la implementación misma que usted en parte tuvo que liderar en el gobierno Santos, luego en la visión que tuvo el gobierno de Iván Duque del acuerdo de paz, y ahora en la negociación de paz total que intentó el gobierno Petro y su implementación también muy, pues, como digamos, problemática de ese mismo acuerdo, ¿no? Ahí hay un fracaso común, ahí hay una evolución previsible, ahí, ¿qué ve usted? Bueno, habría que afirmar que el país en materia de violencia y de seguridad es otro después de la firma del acuerdo. No estamos frente a un conflicto armado de naturaleza político-insurgente mezclado con estructuras de crimen organizado basadas en economías ilegales. Sí. El conflicto armado como tal, con la firma del acuerdo, yo digo quedó atrás. Eso es lo primero que habría que mencionar. Segundo, ese acuerdo significó un punto de inflexión. Es decir, es el momento del 2016 el que crea unas nuevas condiciones para determinar nuevos rumbos en materia de seguridad. Y eso significaba repensar cuál era la seguridad que necesitábamos. Eso significaba, como se ha dicho tantas veces, llegar a los territorios que padecieron ese conflicto con presencia integral del Estado, no solamente militares y policías. Y eso se necesitaba particularmente que el país entrara en una fase de reconciliación que infortunadamente, pues lo hemos visto, no se logró, porque a pesar, digamos, de todo lo que ha pasado, hay sectores que en Colombia nunca estarán satisfechos con un acuerdo de paz, porque les parece que la única manera de superar esa violencia es la fuerza, y es el uso de la fuerza. Y el acumulado de déficit de la implementación me parece que es el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Esa fragmentación tiene una cara que es muy dramática, que es la pelea de dos líderes pues fundamentales en la historia reciente del país, ¿no? Dos líderes con los que usted, creo que con ambos tuvo una relación muy estrecha. Usted fue director de la policía con el expresidente Uribe, luego continuó con el presidente Santos y llegó a ser vicepresidente y negociador. ¿Quién puede, o sea, usted cree que ahí hay una cosa que es más personal o que es de fondo, o cómo podría eso solucionarse? Ese sería el acuerdo de paz que necesita Colombia. Yo tengo que ser, digamos, sincero con la audiencia, con los colombianos. Probablemente a estas alturas de mi vida no soy objetivo para hacer una calificación de esa situación, porque tengo tremendo respeto, admiración por el presidente Santos, en cuanto que valoro que él puso en riesgo su capital político para conseguir la firma de un acuerdo de paz. Por otro lado, en función de esto que digo, me parece que aquí no hay una pelea entre dos líderes, hay una pelea de un líder contra otro líder. Ajá. Han sido reiteradas las oportunidades en que el presidente Santos ha enviado mensajes públicos, privados,
diciéndole al señor expresidente Álvaro Uribe, es hora de que superemos estas diferencias. Ahorita lo hizo a raíz de la muerte de Recientemente, Miguel y la Uribe. respuesta del Centro Democrático del presidente fue tremendamente dura, cerrando cualquier puerta a, digamos, a una eventual conversación siquiera. Entonces digo, los colombianos no podemos seguir cayendo en la trampa de los personalismos políticos. Y finalmente, yo creo que la solución está en el recurrir a las instituciones como la fuente de legitimidad de este Estado y como la fuente también que inspira que se cierren esas heridas. Yo creo que hoy más que pensar en nombres, en ideas de los líderes políticos, hay que pensar en la función y en el fin de las instituciones, que se ha puesto a prueba, pero que está demostrando que Colombia sí tiene una institucionalidad que en medio de todas sus imperfecciones funciona. Usted dice algo que es pues, tremendamente poderoso y que tiene unas consecuencias enormes, la idea de que se acabó el conflicto armado después del acuerdo de paz. Eso de alguna forma nos pone en la discusión de si la negociación política es un camino que debe cerrarse hacia adelante, ¿no? Eso sucedió yo creo que en los 4 años del expresidente Duque, pero se reabrió de una manera un poco caótica. Álvaro Leiva, que fue uno de los cerebros de esta paz total, decía que era como un jazz, una improvisación, cambiando totalmente la perspectiva de negociación que había tenido el presidente Santos y de la que usted participó. ¿Usted cree que la negociación política tiene hoy un rol o la negociación en general tiene un rol como una herramienta para acabar o someter, traer dentro de la sociedad a estos grupos ilegales? Bueno, a mí me parece que por principio sería un gran error que una sociedad renuncie a la negociación como un instrumento para superar con dificultades, y dificultades especialmente generadas por la violencia. Dos, me parece que el concepto de negociación tiene que ser selectivo en función de la caracterización de quien uno tiene al frente. Y por ejemplo, aquí a mí me parece claro que en medio, digamos, de la amalgama que hoy componen el Ejército de Liberación Nacional, ahí cabe perfectamente una negociación política. Pero la negociación política no es la única expresión para superar, digamos, el problema. Negociación política tiene que estar acompañada de seguridad, de fortalecimiento institucional, para que haya unas condiciones que al final creen incentivos para que se abandone el uso de las armas en política. Entonces, yo creo que no es un juego de suma cero, negociación sí o no, fuerza pública y mano dura sí o no. Creo que la combinación que se menciona de manera muy coloquial, poco brusca, garrote y zanahoria, Sí. son necesarias. Pero por otro lado, creo que hoy estamos frente a una dificultad mayúscula, y es que a pesar de que las organizaciones de crimen organizado no tienen origen político, han puesto en marcha en los territorios gobernanza criminal. Y eso significa de alguna manera tener un rol político. ¿Y qué significa gobernanza criminal del territorio? Controlan el territorio, imponen reglas de comportamiento a los ciudadanos, cooptan vía corrupción o intimidación a autoridades locales y protegen economías criminales en ese territorio. De alguna manera, esa gobernanza criminal es un nuevo competidor con el Estado. Claro. Y ahí habría que ver hasta dónde llega uno como Estado para que haya un marco jurídico de sometimiento a la ley que signifique, como se ha dicho, conversaciones sociojurídicas para el desmonte de esas organizaciones que realmente hoy compiten con el Estado. Y ahí en el pasado, cuando se tenía al frente un actor que pues, tenía cierto reconocimiento político como las FARC, hubo todo un marco separado de justicia transicional, que es lo que hoy existe como la JEP, ¿no? Antes de eso estuvo Justicia y Paz. Hoy hay un debate muy grande en el Congreso acerca de qué marco le podemos ofrecer a unas negociaciones que ya están en proceso con grupos pequeños, en Nariño, por ejemplo, donde hay un proceso avanzado con una disidencia del ELN. Pero ¿usted le gusta la ley que está hoy en trámite y que presentó el gobierno, o por dónde cree que son las avenidas de esta zanahoria en el marco de la gobernanza criminal sin reconocimiento político explícito? Yo creo que es esencial tener marco jurídico. Digamos, yo dije desde que comenzó el gobierno con su política de paz total,
que avanzar en conversaciones con estructuras organizadas tipo Clan del Golfo sin marco jurídico podría conducir, digamos, a un abismo salvable de incumplimientos y de fracaso de esas conversaciones. Me parece que es válido, necesario tener marco jurídico. Lo que no creo, digamos, de cara al marco, a los marcos jurídicos para enfrentar el sometimiento de organizaciones criminales, es que haya una especie de reinvención de justicia hecha a la medida para cada grupo. Yo creo que aquí lo que hemos hecho con la Ley de Justicia y Paz frente a los paramilitares y con la Jurisdicción Especial de Paz frente a la guerrilla de las FARC es suficiente. Y yo diría, está en el límite de lo que en un Estado social de derecho es aceptable, porque introducir nuevos modelos de justicia transicional que compitan con la justicia llamada ordinaria realmente nos puede conducir a una anarquía de justicia. Y entonces hablemos un poquito del otro lado, que es el garrote, y ya hay una discusión. A ver, obviamente es el ejército en general, las Fuerzas Armadas y la policía se enfrentaban a un gran reto con la llegada del presidente Gustavo Petro, pues porque había sido guerrillero del M-19, tuvo todo un proceso de incorporación y era la primera vez que llegaba a la izquierda al poder, ¿no? Entonces creo que de parte de ellos había cierta desconfianza. Y también yo no sé si de parte de las fuerzas hubo cierta desconfianza. Al menos en lo básico, creo que inicialmente las fuerzas militares y la policía han mostrado como una gran devoción institucional a la democracia en Colombia durante este gobierno. Sí, yo rescato, digamos, esa vocación civilista democrática de las fuerzas. En todas cosas porque estimo, ahora que ha pasado el tiempo, poco más de 3 años, desde que el presidente Petro llegó, que el punto de partida fue demasiado brusco. Significó el retiro de decenas de generales y de mandos que, en función de un proceso de depuración, de confianza que había que generar, arrastró la vida profesional de excelentes profesionales que para nada estaban incursos ni en delitos, ni estaban bajo sospecha. Y me parece que esa entrada brusca, a pesar de esa entrada brusca, las fuerzas, digamos, con una lealtad a la institución, con una lealtad a la Constitución, con lealtad al gobierno, han sido impecables en su disciplina. Sí. Y no han mostrado ninguna señal que debilite la opinión que tenemos los colombianos de que están subordinadas al poder civil. Eso para comenzar. De otro lado, es verdad que en los 4 años del señor presidente Iván Duque se pretendió regresar a el modelo de seguridad democrática que habíamos empleado entre el 2002 y el 2010. Y la verdad, ese modelo, en mi opinión, ya era inaplicable, justamente porque había una reconfiguración del adversario. No estábamos hablando de carteles tipo Norte del Valle, no estábamos hablando de las FARC como una estructura, digamos, de mando centralizada, etcétera, que se denominó Ejército del Pueblo, con autoridad, líneas claras de autoridad en el territorio. Estábamos hablando de una multiplicidad de actores en el territorio que realmente demandaban una aproximación diferencial. Y estábamos hablando también de unas motivaciones de esos criminales que ya no solamente se basaban o se basan en la economía del narcotráfico, pasan por la minería ilegal, pasan por la explotación de las reservas, la extorsión, pasan por el tráfico de seres humanos Claro, con la los migrantes. Entonces, claro, el gobierno recibe una situación muy particular, esfuerzos ingentes del gobierno Duque, que en la práctica, a pesar de los golpes que se dieron, no significó la reducción de esos grupos. Sí. Cuando se firmó el acuerdo de paz, quedaron 700 disidentes de las FARC que no se acogieron. Cuando el gobierno Duque termina, esos disidentes de las FARC se habían multiplicado por 5, a pesar, digamos, de una política de mano dura, el que la hace la paga. Esa política no dio resultado. Y en ese gobierno sucedió algo, sobre todo para la policía, que yo creo que fue muy fuerte, y fue el paro nacional.
el paro nacional que vino con unos avisos, ¿no? Obviamente está el contexto de la pandemia, de una sociedad que estaba viviendo grandes privaciones, grandes restricciones a su libertad en el marco de la pandemia, pero fue primero en Bogotá, en el 8S, 9S, ya no me, en el 9. 9S. Entonces que hubo como un hecho de violencia contra un señor que terminó asesinado después de una golpiza en un CAI, y una respuesta muy violenta que yo no sé qué tan organizada o espontánea fue, pero que mostró que había una juventud realmente muy dólida con su policía, ¿no? Después de eso el presidente Duque se puso esa chaqueta, lo que fue una señal yo creo que muy fuerte. Y después, durante el paro nacional, hubo cerca de 50 personas muertas, la mayoría de civiles, y la mayoría asesinados por el uso excesivo de la fuerza de la policía. Y yo siento que ahí se quebró un poco esa relación de la ciudadanía con su fuerza pública. Eh, y eso sí se ha cambiado radicalmente en este gobierno. Pues yo creo que, digamos, lo que acabas de decir, Daniel, corresponde a una realidad que todavía falta por estudiar, pero yo diría que hubo un acumulado de quiebra de confianza de los ciudadanos en las instituciones en general. Sí. Por una razón. Cuando he hablado y hablé durante el estallido social con algunos jóvenes y con mamás de esos jóvenes, tratando, digamos, de hacer un llamado a la calma, pedido por las mamás de esos jóvenes que estaban en las calles dispuestos a hacerse matar, conversando con ellos, me dijeron, mire, general, no se equivoque. Lo que está pasando aquí es que venimos de una situación donde en la pandemia recibimos por parte de la policía, por orden del gobierno, un trato que realmente nos condenó a la muerte. Calcule usted que mi mamá y yo, por ejemplo, somos vendedores ambulantes en la Plaza de Bolívar y un día nos confinan y no podemos salir con la chaza a vender los dulces y los cigarrillos y las empanadas de mi mamá. Un buen día, porque estábamos aguantando hambre, resolvemos salir y la respuesta que nos da la policía es que nos impone un comparendo en vez de regalarnos un mercado. Y por eso odiamos la policía en ese momento. Entonces veníamos de un mundo pospandémico que había generado. Veníamos de un mundo, también dicho por los jóvenes, donde con la política de sacar las dosis mínimas de los parques, el policía terminó graduado de enemigo del joven consumidor de esas pequeñas dosis. El policía estaba haciendo caso de alguna Claro. forma, ¿no? Al final la policía, en términos institucionales, normalmente cuando sucede esto es que es víctima de decisiones que no toma la propia institución. Pero veníamos de ese enfrentamiento, jóvenes consumidores, pequeños consumidores Sí. en los parques, el decomiso de las dosis mínimas o de cualquier tipo de dosis, y eso generó prevención. Y finalmente estuvimos frente a una situación donde las puertas al diálogo, a la negociación, frente a un paro nacional, a un estallido social, estuvieron por semanas congeladas y no abrieron la posibilidad de buscar una salida distinta. Es verdad, digamos, que hay un quiebre, en general con la institucionalidad, no solamente con la policía. En este gobierno, yo no podría decir que en términos de la confianza ciudadana, tanto en áreas urbanas como rurales, se haya restablecido o superado o acrecentado la confianza de los ciudadanos. Creo que hoy todavía, por ejemplo, me lo dicen líderes, lideresas en los territorios del Pacífico, en Tumaco, donde todavía converso con algunos de ellos, que todavía para ellos la idea y la presencia de la policía o del ejército, que no es permanente, que es episódica, los deja en alta vulnerabilidad. Entonces lo ven como una fuerza institucional que viene, produce un resultado objetivo contra una estructura criminal, Sí. pero se va y esas comunidades quedan en manos de la venganza y de la retaliación de los criminales. Creo que aquí hay un paso fundamental que habría que dar, y es que nuestro ejército, nuestra fuerza militar y policial, que fueron muy competentes durante los años del conflicto y asimilaron una doctrina contrainsurgente Sí. que no permitió que este país transitara a un estado fallido, tiene que cambiar esa lógica de fuerza contrainsurgente para ser una fuerza de control territorial.
de ser un ejército y una policía que permanece en el territorio. Sí, esto lo llevamos discutiendo casi una década, ¿no? Pues desde que ustedes estaban en el 2016 planeando el posacuerdo y en ese sentido ahí ha habido pocos avances, ¿no? Y pocos avances casi que se ven en esa misma línea de los homicidios que mostraba el presidente Petro. Pues yo se la puedo poner acá también la de homicidios. Es un país que, si usted mira el histórico que tenía el presidente Petro, obviamente ha logrado grandes avances frente a la época de Samper, pero pues aquí estamos en una situación casi estática, con tendencia al deterioro, digamos, ¿no? Ahí, ¿por qué no ha podido avanzar el país? Yo creo, digamos que son 50 años, medio siglo de un conflicto armado basado en una modalidad y una expresión de guerra de guerrillas, que significa que el territorio es un factor de vulnerabilidad. Quien se queda estático en el territorio en un conflicto de guerra de guerrillas termina aniquilado. Entonces, no solamente la fuerza pública, sino toda la institucionalidad tiene una idea centralista y urbana de su presencia en el país y de su despliegue territorial. Mientras no se cambie esa lógica, pues va a ser imposible que haya un copamiento institucional de esas zonas. Pero adicionalmente hemos caído en una trampa que a mí me preocupa hoy enormemente. Cuando uno pregunta por qué no se ha implementado el acuerdo de paz en algunos territorios, la respuesta es porque no hay condiciones de seguridad. Y cuando uno pregunta por qué las condiciones de seguridad están tan deterioradas, le dicen, es que no se ha implementado el acuerdo. Sí. Me parece que hay que salir de esa trampa y reconocer que las dos cosas se pueden hacer de manera simultánea. Se puede ir implementando el acuerdo y se puede ir ganando en seguridad. Y por otro lado, yo siento que el país desde hace muchos años, cuando la amenaza de las guerrillas y de los grandes carteles ya no golpeó los centros urbanos y el conflicto y esa violencia se fue a la periferia del país, el país urbano entró en una especie de zona de confort. Esa era una guerra entre campesinos y militares por allá en la selva que no nos tocaba a nosotros. Creo que seguimos siendo muy insensibles hoy. Cuando yo veo las cifras del presidente sobre homicidios, entonces parece que pueden ser, digamos, las reales. Sobre eso hay una discusión porque hay asimetrías con medicina legal, etc. Sí. Pero cuando no se menciona la tragedia y el dolor de los confinados, de los desplazados en el territorio, o de los miles y miles de personas que han estado dispuestas a irse al tapón del Darién para abandonar el país en busca de nuevos horizontes, me parece que estamos desconociendo que hay una tragedia y que desde estos centros urbanos esa tragedia nos ha insensibilizado. Usted hablaba de la salida masiva de generales y de altos oficiales de la policía. Nosotros hicimos un reportaje, ahí la tengo, fijémonos como en la línea clara de arriba, que es como el número de generales. Ahí están desglosados abajo, dependiendo de su rango. Y hay un nivel históricamente bajo de generales, al menos en la última década. Son menos de 20. Y usted hablaba como de esa purga al inicio que empezó el exministro de Defensa Iván Velázquez, quien venía de ser un magistrado sin tener como un recorrido en seguridad, pero que el presidente Petro le dio la confianza como la confianza y la dirección de depurar en lo que ellos percibían como corrupción en las fuerzas, para tener esa estrategia holística que rompa el ciclo vicioso que culpa a la seguridad por la falta de desarrollo y la falta de desarrollo por la falta de seguridad. ¿Usted cree que en estos 3 años tenemos las herramientas, el garrote para enfrentar las amenazas de seguridad que tenemos? No, yo francamente creo que hoy más que nunca la fuerza pública en general, la policía en particular, necesita recuperar y fortalecer capacidades. Algunas de esas capacidades tienen que ver con su talento humano y en ese sentido yo diría que el gobierno tiene un saldo que se puede trabajar como a doble columna. Sí. Hay un saldo en una columna donde evidentemente el número de incorporaciones y el pie de fuerza de la base institucional está creciendo. Y está creciendo en unas condiciones que hay que valorarle, digamos, a este gobierno, donde, por ejemplo, auxiliares de policía van a recibir
1.000.000 de pesos por ese servicio, cosa que nunca ocurrió en el pasado. Me parece que dignifica un poco el servicio obligatorio, policial con los auxiliares, y hay un incremento del pie de fuerza. Y ahí en ese aspecto, que es muy positivo para esa base de la fuerza pública, hay también unas desconfianzas de que esto se trate como de una estrategia de cooptación. ¿Usted cree que en esas bases de la fuerza pública, que son enormes, es una fuerza pública de 400.000 personas que se irriga en 400.000 hogares de Colombia, ¿usted cree que se percibe así o que está teniendo ese impacto? No, yo francamente no creo en eso. Cuando uno piensa que el tamaño de la fuerza pública en Colombia en los últimos años ha oscilado en cerca de 500.000, un poco menos de 500.000 de efectivos, multiplica eso por el número de cada familia, multiplica eso por la familia ampliada, Ajá. la gente esperaría, digamos, que de esa masa crítica de comunidad, que puede ser 3, 4 millones, haya electoralmente un factor que cambie una elección. Ajá. Eso nunca ha pasado, ni va a pasar. Digamos, entre otras cosas porque venimos desde hace muchos años en Colombia con una modalidad que yo francamente no entiendo, la entendí en su momento, pasada la violencia del 48, de que los militares y policías no tendrían derecho al voto, pero ya, digamos, con una madurez democrática como la que hemos alcanzado, a mí me parece que no permitir el voto de militares y policías es una disfuncionalidad O sea, es en hora, democracia. es hora de superar la doctrina Lleras. Sí, claro, de esto ya era Camargo, pero como venimos de esa cultura, digamos, eso no, mejorar las condiciones de militares y policías está lejos de lo que puede ser la imagen de cooptación o de ganar afinidad política, electoral, desde algún sector con la institucionalidad. Eso no va a pasar. Eso no ha pasado nunca. Entonces, volviendo al tema, Sí. creo que hay un factor positivo de incremento del pie de fuerza promovido por este gobierno, acompañado de unos mínimos de dignificación salarial, pero por otro lado hay un déficit de mandos y creo que la curva de aprendizaje hay que acelerarla. A mí, digamos, estas cifras de retiros de generales no me parecen catastróficas, no son el fin. Sí, hay ¿no? mucha gente que dice es como aquí ya perdimos una No. cosa, un acumulado que va a ser irrecuperable y hacia el futuro vamos a ser muy vulnerables. ¿Y por qué lo digo? Lo digo, entre otras cosas, porque yo fui, de alguna manera, usted para sacó bien o varios- para mal, protagonista de eso. Cuando yo llegué a la dirección de la policía, propuesto por el ministro Juan Manuel Santos y en el gobierno del presidente Uribe, mi llegada significó el retiro de la mitad del generalato. Claro, y solo para explicarle a la gente es que cuando llega un general de un rango a la dirección de la policía, de un rango dentro del generalato que es menor, todos los que están por encima de él tienen que salir por la estructura jerárquica de mando que tienen la policía y el ejército en general. Sé que también sería un tema en el futuro a reconsiderar. Uno ve a unas fuerzas, profesionales, las americanas, por ejemplo, Ajá. donde la llegada de un general con menos antigüedad no significa el retiro automático de los más antiguos. Y volviendo entonces al tema central, ¿qué necesitan, en mi opinión, las fuerzas hoy Sí. para enfrentar estos desafíos? Pues necesitan recuperar y fortalecer capacidades. Una, el talento humano, donde hay esas dos líneas, incorporación para aumentar el pie de fuerza y restablecimiento de unas capacidades de mando que significa acelerar el proceso de aprendizaje de los coroneles y de los generales que están recién ascendidos en la policía para llenar el vacío que significó ese retiro tan brusco, en mi opinión, de decenas de generales. Pero también necesita recuperar otro tipo de capacidades. La verdad es que la guerra de drones, por ejemplo, no nos tocó vivirla en el pasado. Y me parece que ha sorprendido a la institucionalidad colombiana a pesar de los esfuerzos que se han hecho de adquirir antidrones, de generar ciertas capacidades, pero ese es un solo elemento de lo que significa la incursión más a fondo de la fuerza pública en temas tecnológicos para enfrentar estas nuevas amenazas. Porque no solamente estamos hablando de drones, estamos hablando de nuevos sistemas de comunicación, estamos hablando de nuevos sistemas de encriptación para esas comunicaciones, estamos hablando de recursos, por ejemplo, para el lavado de activos alrededor de las criptomonedas, donde nos estamos quedando cortos. Estamos hablando de ataques, digamos, cibernéticos a la infraestructura institucional.
responder, digamos, a esas amenazas significa hacer inversiones rápidas y potentes en tecnología. Aquí en este gobierno lo que sí ha habido es como un giro que tiene que ver con un giro político y geopolítico que ha afectado especialmente a la inteligencia del Estado, que había estado pensada como una inteligencia alineada con los socios estratégicos de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, en general como el grupo de la OTAN, y eso ha virado en el gobierno de Gustavo Petro. ¿A usted le preocupa ese viraje? Tenemos hoy, pues, por ejemplo, una relación mucho más estrecha con Venezuela. Pues a mí lo que, digamos, por principio las relaciones en materia institucional y de inteligencia se fundan sobre la necesidad de compartir unos valores y unos principios democráticos. Es decir, uno no puede hacer alianzas en materia de inteligencia y de seguridad con quien no participa de esos principios y valores y no los comparte. Entonces me parece que, digamos, está bien ampliar el espectro de aliados siempre y cuando se comparte, haya una base y común de que uno va a ser respetuoso del Estado de Derecho en los términos en que nuestra Constitución demanda se desarrolle, digamos, ese Estado de Derecho. Dicho eso, yo creo que en función de la realidad, los Estados Unidos siguen siendo el principal aliado de Colombia en la lucha contra el crimen, el terrorismo, el narcotráfico y los temas de seguridad. Digamos, ahí, muy a pesar, digamos, del discurso político, yo encuentro que parte del discurso político del presidente ha mencionado ya en reiteradas ocasiones la necesidad de que la fuerza pública se apoye en los servicios norteamericanos. Lo dijo recientemente con motivo del lamentable y muy condenable asesinato de Miguel Uribe, cuando dijo las instituciones y la policía y la fiscalía deberían apoyarse esto porque solos no son capaces, dijo así. Entonces me parece que en la práctica, digamos, no hay un desplazamiento de ese eje de asociado, lo cual no significa que haya apetitos de gente que hoy vea que hay una oportunidad para tratar de llegar y ofrecer servicios de inteligencia en Colombia, que habrá que auditar y verificar y, en todo caso, asegurar que haya transparencia de cuál es el propósito y el sentido. La que sí quedó muy maltrecha es la relación con Israel, que fue un gran aliado en temas de seguridad de Colombia, especialmente en temas relacionados con inteligencia, pero que en el escenario global pues, se ha convertido en un Estado y en un gobierno agresor de toda una etnia en el conflicto de Gaza, ¿no? Donde hay una hambruna generalizada, donde hay unas tácticas desproporcionadas de guerra que se asimilan a la eliminación étnica de los palestinos, ¿no? Ahí sí hubo un quiebre y usted cree que ese quiebre, ¿cómo lo negociamos en medio de los dilemas tan grandes que hay? No, mi aproximación es que estamos frente a una situación, digamos, verdaderamente dramática, que hace que la relación del mundo en general con el Estado de Israel entre en puntos suspensivos. Sí. Y yo no creo que haya ahí, digamos, una manera distinta de definirla. Los puntos suspensivos es tener la confianza, la esperanza y trabajar en la seguridad de que se va a solucionar ese conflicto en Gaza con Israel. Y mientras eso, digamos, la relación está suspendida. Pero no es que haya un corte definitivo y nos olvidamos para siempre de Israel. Digamos, eso no creo que sea así. Me parece que es lógico lo que está pasando, que haya ese suspenso. Y en el caso colombiano, yo creo que hay una sobreestimación del papel de Israel en relación con su participación como colaborador a los temas de inteligencia. Ok, eso me parece importante porque hay algo de dramatismo alrededor de los costos de esa ruptura en la que yo creo que el presidente Petro ha mostrado que su posición inicial, que empezó siendo muy radical, terminó reivindicada al menos moralmente frente al tamaño de la agresión y a la desproporción en la utilización de la fuerza que ha habido en ese conflicto, ¿no? Ahora, yo creo que la preocupación colombiana surge porque si bien en materia de inteligencia funcional, operativa, pues como digo, se llega a sobreestimar. Hay campos donde sí hay una participación y que tiene que ver básicamente con equipos
eh, tecnológicos, que tiene que ver particularmente con la capacidad de comunicaciones de la fuerza pública, donde pues Colombia había recibido eh, material de ese país. Claro. Entonces, pero pues habrá que reemplazarlos, habrá que sustituirlos, habrá que garantizar que sigan funcionando los que están. Eh, Finalmente, yo no creo que haya unos cortes abruptos. De hecho, digamos, la flota de Café obsoleta y todo sigue funcionando y ahí está. Pues sí, somos un ejército y una policía de Galil, ¿no? Que es una fusil israelí algo adaptado aquí en Colombia. Déjeme, le pregunto por una cosa que genera mucha preocupación a la seguridad nacional y es la zona binacional con Venezuela, que está en el marco como de este estrechamiento de relaciones con un régimen que se robó unas elecciones y que ha logrado mantenerse en el poder utilizando pues unos mecanismos muy autoritarios, unas violaciones de derechos humanos muy bien documentadas. Hay incluso colombianos presos allá en Venezuela. Esta zona binacional ¿es grave? ¿A usted le preocupa? Pues yo francamente cuando reviso el documento me parece que hay más de fuegos artificiales que de realidad. Ujú. Me parece que el documento que suscribió el pastor en funciones, digamos, como funcionario de la presidencia, pues no tiene un alcance vinculante en nada. Y en la práctica no ha significado una transformación de la estructura, de la arquitectura y del funcionamiento y el despliegue de la fuerza militar colombiana en esa zona. Lo que sí me parece es que es una señal simbólica que hay que atender, porque los símbolos en esta materia aumentan confianzas o desconfianzas. Y lo que me parece ahora es que Colombia, lejos de tensar su relación con los países aliados, debe entrar, digamos, más bien en una lógica de la cooperación con aliados. Y a mí me parece que, dadas las manifestaciones de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, muy particularmente incrementadas durante el último mes con el despliegue de la flota norteamericana en el Caribe, pues deben llevar a la política exterior colombiana a la sensatez y a la moderación, Sí, para no casarse, digamos, y comprar peleas que no son nuestras. sí, no ha sido la firma de la política exterior, la sensatez y la moderación durante estos 3 años. Eh, pero no solo, y yo creo que ahí sí hay que ser justos, no solo de este lado, ¿no? Entonces tenemos como la acumulación como marina más grande en el Caribe en décadas de Estados Unidos, que ha sido difícil de entender porque no sabemos para qué es, no son explícitos sus objetivos, entonces como que hay una idea de que esto es una lucha contra el narcoterrorismo y tenemos un hecho que es realmente significativo y problemático con el uso de la fuerza alrededor del tema del narcotráfico, que fue el bombazo, el misil a una lancha que tenía 11 personas que estaba supuestamente cargando drogas por parte de lo lanzó Estados Unidos en aguas internacionales, ¿no? Yo creo que esto es inédito en la manera en la que se había enfrentado el narcotráfico, ahora calificado como narcoterrorismo en la visión de Estados Unidos, y nos ponen aprietos también en lo que usted decía, en que nuestras alianzas están basadas en unos valores comunes. Los valores comunes en Colombia, por ejemplo, son que no podemos eliminar a gente basada en unas sospechas criminales. ¿Cómo los deja esto cómo interpreta usted lo que está pasando ahorita en el Caribe frente a nuestra alianza con Estados Unidos? Bueno, señalo que el primer ejercicio que habría que hacer es tratar de comprender cuál es la lógica de las decisiones que se están tomando en Estados Unidos. Y en mi opinión, una aproximación que explica esas decisiones es que la política de la disuasión basada en fuerza parece ser inobjetable. Me parece que es evidente. Y digo, el despliegue de la flota en el Caribe me parece que produce un efecto disuasivo enorme Sí. y de hecho este ataque, digamos, a esa embarcación es un ejemplo demostrativo de disuasión, muy al estilo, digamos, del presidente Trump. Eh,
esa disuasión la ha aplicado también en otros aspectos, por ejemplo el de la migración. Hoy estamos con migración inversa, porque han encontrado tantas dificultades, han encontrado no solamente un muro ya físico como el del primer mandato, sino que han encontrado un muro institucional con despliegue de miles de efectivos haciendo redadas a migrantes, identificando extranjeros en territorio americano y en zona de frontera. Entonces la disuasión está ahí. Es decir, la Una pregunta, situación que bordea la violación del Estado de Derecho, claro, ¿no? entonces, ¿hasta dónde uno, digamos, entiende que esa disuasión compagina con valores y derechos y principios del derecho internacional y de los derechos humanos? Sí. Ahí hay una situación bien compleja, pero no digo que haya que cohabitar y ser condescendiente con esa situación, pero sí implica ir construyendo una base argumental sólida y no simplemente producir reacciones emotivas. Yo digo, cuando una situación tan compleja como esta se trata de resolver o de fijar una posición a través de un mensaje del llamado Twitter o de X en unas pocas palabras, yo creo que el problema se aumenta. Yo creo que aquí el tema es trabajar a fondo y no olvidar que la diplomacia está ahí para eso, para que esas tensiones se puedan dirimir y se puedan por lo menos entender con una aproximación que no sea la emotividad y la reacción primaria. Y ante, digamos que la diplomacia en este gobierno ha cambiado mucho, o sea, se ha vuelto muy mediática, ha estado muy en cabeza del presidente, ha habido como un deterioro de la capacidad de la Cancillería para operar, simplemente por la cantidad de recambios y la falta de idoneidad inicial. Pues Álvaro Leiva terminó ahora enredado en un supuesto complot, después Laura Sarabia, digamos que Luis Guillermo Murillo logró aguantar el tema de Venezuela hasta que se volvió inmanejable, pero frente a Estados Unidos siento que hay una diplomacia que incluye a sectores más amplios de la sociedad colombiana que han tratado como de hacer valer esos lazos que se mencionaban siempre en los comunicados, pero que son reales, ¿no? Unos lazos con la sociedad estadounidense, de empresarios, de policías, de personas que tenemos y que hemos estado allá en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso va a ser suficiente para atajar temas como los de la desertificación? Pues yo comienzo por decir también que frente a ese panorama, la Cancillería, Daniel, que usted presenta, hay de otra parte, digamos, un embajador colombiano en Washington, doctor Daniel García Peña, de quien, digamos, personas que conozco en Washington, cercanas al gobierno actual, me dicen que cumple una tarea diplomática sólida, importante, y es una persona creíble, incluso en el marco de las diferencias que se plantean, digamos, en términos políticos y diplomáticos. Entonces yo creo que Colombia, digamos, a pesar de toda la deficiencia estructural de política exterior que se pueda decir, tiene hoy un embajador que está haciendo lo que está a su alcance para asegurar que no haya una ruptura y unas tensiones que transiten a otros estadios de crisis. Hemos tenido crisis, se han ido superando, las heridas de esas crisis tardarán en superarse, pero hay un esfuerzo. Los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil, desde el grupo de empresarios, de organizaciones de derechos humanos que también están preocupadas, de organizaciones de víctimas, de la propia academia y desde las instituciones que mantienen una relación horizontal con instituciones, creo que es valioso, pero francamente, frente a una explosión realmente exponencial de la producción de clorhidrato de cocaína, que en 2 años se multiplicó hasta llegar a 2.600 toneladas métricas, rompiendo lo que había sido un promedio histórico de 800, 900 toneladas en los peores momentos, pues ha creado unas alarmas en los Estados Unidos que realmente yo creo que están llevando a muchos funcionarios de la administración a plantear el tema de la desertificación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, no hacer de la desertificación o la certificación una bandera política
para modificar estructuralmente la manera como los colombianos nos comportamos. Ahí ese es un llamado de atención donde uno Es decir, usted está diciendo no se va a acabar el mundo si no hay se que certifica. dramatizar. Lo que hay es una situación donde Colombia entra en un estado de observación para que mejore su compromiso y sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico. Y de otra parte, yo creo que hay que actuar con realismo, es decir, ese realismo significa que la desertificación no espero yo, no esté sancionando, poniendo inconvenientes al sector empresarial. Claro, ahí hay a- distintos niveles de niveles. certificación, ¿no? Y en lo que, digamos, yo conozco, no de manera tan cercana, porque yo no estoy en temas institucionales hoy, es que la desertificación no implicaría recortes en la asistencia a los temas de seguridad. Sí, sí. Ahí hablábamos antes que tal vez la gente no lo sabe, Colombia tiene un muy buen aliado en la DEA. Pues el nuevo administrador de la DEA, así llamado, es un funcionario que trabajó en Colombia, que conoce esta realidad, Sí. que sabe que el problema que experimenta Colombia no se soluciona de manera mágica con simplemente anuncios de mano dura, sino que hay que trabajar integralmente y en ese sentido yo creo que ese conocimiento que tiene ese funcionario pues nos ayuda en Washington. El señor Terry Cole, que estuvo aquí en Colombia como agente de la DEA. Es decir, ahí hay estos vínculos que ha tenido el país en su política de respice polum, como se dice, de mirar al norte nada más, sí han generado como unos lazos muy fuertes que no es que sean inquebrantables, pero valen en un momento de tensión. Vale, además el mundo reconoce que Colombia es un gran sacrificado en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que el tema de la certificación es doloroso justamente por eso, porque después de las vidas que ha cobrado este esfuerzo, de los esfuerzos que ha hecho Colombia, de la estigmatización que cargamos los colombianos cuando salimos a cualquier Sí. aeropuerto en el mundo, eh, resulta tremendamente injusto, digamos, para una sociedad como que la metan en una lista después de ese pasado, ¿no? Eso duele, digamos, Claro. a mí en particular, pues me lastima un poco. No podemos volver a estar en esa lista, no podemos volver a decir estamos bajo observación. Eh, Sobre todo es que se ha dejado pues piel y sangre en todos los rincones de Colombia, especialmente de policías, que yo no sé qué tan justa o injustamente han tenido que salir a hacer unas tareas muy difíciles, ¿no? Ir a arrancarle las matas de coca a una cantidad de campesinos a riesgo de jalar una que tiene una mina enorme debajo y quedar lisiado de por vida, pues finalmente es como a una gente que le han pedido un sacrificio muy grande por una estrategia que antes tampoco es que funcionara muy bien. sí, ahora, en el fondo de todo esto hay que hablarle con claridad a los colombianos y decir que lo que ha hecho la institucionalidad colombiana no lo ha hecho motivado, obligado o presionado por la comunidad internacional y por nuestro aliado. Yo particularmente, siendo director de la policía, pero además después de estar 36 años ahí, yo entendí que nuestro compromiso, incluso arriesgando nuestra vida contra los carteles del narcotráfico, surgía por la necesidad de que no transitáramos a un narcoestado, como era el propósito de Pablo Ajá. Escobar. Es decir, nosotros hemos dado esta pelea, digo como institucionalidad colombiana, para garantizar que haya democracia, para procurar que haya menos violencia. Es probable que en función de la reducción de la oferta de drogas, como se ha dicho, eso ha sido una pelea fracasada, pero no ha sido fracasada en cuanto no tenemos aquí a un heredero de Pablo Escobar o de los Rodríguez Orejuela en el poder. Y es decir, cuando uno ve el espejo de México, por ejemplo, que ha tenido una infiltración del narco hasta los niveles tan altos, ves, que llegaron como a lo que nosotros llamamos el Ministerio de Defensa y su cúpula militar, eso en Colombia, sin decir que es perfecto y que no hay un nivel de infiltración y que no hay corrupción dentro de las filas, pues la policía es una policía totalmente distinta a la Policía Federal Mexicana, solamente como para dar un ejemplo de la región. Sí, cuando uno sale de Colombia realmente encuentra una enorme valoración de la institucionalidad colombiana. En América Latina yo no creo que haya
una fuerza militar más profesional que la nuestra. En América Latina y en el mundo diría que, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Policial colombiano está dentro del top 10. La Policía Nacional al mismo tiempo en América Latina, a pesar de los problemas que tiene América Latina con la confianza de los ciudadanos en las policías, Sí. nosotros somos la segunda o tercera policía en América Latina que inspira más confianza. Estamos lejos del estándar internacional, pero es una institución profesional y valorada en el exterior. Ahora que y ya vamos cerrando, general, muchas gracias por su tiempo de nuevo. Hablaba usted como de esa amenaza narcoterrorista de los años 90 en donde había un cartel, como el cartel de Medellín al que usted se enfrentó. Ha vuelto un poco la idea de que hay unos grandes carteles que están detrás de todo. Y la teoría la lanza directamente el presidente Petro con el nombre de la Junta del Narcotráfico. Y tiene entonces un heredero del cartel de Medellín, que supuestamente está en Dubái. Esta es una junta que está detrás de controlar al Clan del Golfo, a la disidencia de Mordisco, al mismo tiempo es la que planea atentados contra el presidente y que podría incluso estar detrás del asesinato, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Usted cree que una organización de este tipo puede funcionar así hoy en día? Pues cuando yo escucho al señor presidente hacer estas afirmaciones, yo no dudaría, no tengo por qué dudar de que él está actuando sobre información de inteligencia altamente confiable y verificada. Yo diría que la responsabilidad del presidente pasa por hacer esas afirmaciones sobre evidencia. Pero con tantas embarradas que ha cometido el presidente con cosas de inteligencia, ¿usted por qué asume, por qué es tan amable Porque me parece que la afirmación es tan grave Ajá. que debería no solamente quedarse en la afirmación, que digo, deberá estar sustentada en información confiable, sino que hay que pasar a la acción. A mí lo que más me está preocupando, digamos, de la afirmación, que yo no puedo decir si es verdad o mentira que existe esa junta, es que si él sabe que existe, ¿por qué no se ha desmantelado? Es decir, creo que hoy, más que hablar de que existe la junta, es decir de qué manera se está desmantelando la junta. Ujú. Y un proceso de desmantelación pues no se produce de manera súbita y completa de una vez, pero si hay esa información, deberíamos estar recibiendo informes de qué resultados estamos obteniendo como país con la comunidad internacional para desmantelar la llamada junta. Es verdad que estamos frente a una estructura transnacional del delito. En eso, digamos, puede haber una aproximación realista de que hoy el narcotráfico no se mueve como se movió en el pasado, desde Cali o Medellín, con unidades criminales que manejaban el monopolio del delito. Hoy hay una estructura transnacional, pero me parece que seguir hablando de la Junta del Narcotráfico y no producir resultados para desmantelarla lleva a esa afirmación a que quede en limbo, donde genera más desconfianza que confianza lo que está diciendo el señor presidente. Y general, y para terminar, le voy a mostrar una gráfica con un dato de la incorporación. Este es un dato que me encanta. Esto es la incorporación de mujeres a la policía en el nivel de patrulleros. Hablaba usted como del aumento de la incorporación en los últimos años y los esfuerzos del plan 2000, 20.000, Santi, ¿cómo se llama el plan? El plan 20.000. Y entonces la incorporación de hombres y mujeres se ha vuelto casi paritaria. Y yo siento que ahí todavía esto no lo hemos mirado lo suficiente, pero hay una revolución sucediendo dentro de, a ver, la policía es casi como una de las empresas más grandes de Colombia, ¿no? Tiene un capital humano de más de 100.000 personas y yo creo que la gente lo ve en las calles, cada vez más mujeres en el rol de patrulleras. Deme, no sé, sus impresiones sobre esta transformación un poco silenciosa de la que no se ha hablado mucho. Bueno, me aproximo diciendo que la Policía de Colombia fue la primera en América Latina y la primera institución en Colombia que en el año 1977, incorporó mujeres profesionales a la policía. Ujú. Y me parece que esta cifra, esa barra que usted muestra, hace justicia con lo que fue una vieja pretensión de nuestros antecesores en la institución, de que hubiese un papel protagónico de la mujer. Yo lo que hago, digamos, es celebrar esa cifra, porque me parece que en general
la masculinidad en el tratamiento de esta crisis posmoderna está resultando fracasada. Creo que cuando uno revisa ejemplos de quienes, por ejemplo, durante la pandemia condujeron a sus países con mayor acierto, aparecen las mujeres, digamos, en un papel muy destacado. Y me parece que después de toda esta violencia en Colombia, lo que ha hecho esa violencia es de alguna manera desgastar ese carácter, si se quiere, machista en el ejercicio de la autoridad. Yo creo que una aproximación de la mujer, que significa inteligencia, que puedo decirlo claramente, significa mayores estándares de integridad. Cuando uno revisa el número de mujeres corruptas en la institución versus los hombres, la diferencia es abismal en términos de tasa. Sí. Y adicionalmente hay un elemento que es transformador y es la manera como las mujeres entienden que hay que superar los problemas. Hay una sensibilidad enorme. Yo diría que la mujer policía en Colombia es la que hoy está más llamada a establecer una conexión emocional con el ciudadano para generar una nueva cultura ciudadana de respeto por los demás, pero fundamentalmente por el respeto fundamental, como diría Antanas Mocrus, del derecho supremo y superlativo de la vida. Señor, lo dejo ir y de nuevo muchas gracias por acompañarnos acá. Siempre es un placer escuchar su mirada después de haber tenido una experiencia tan vasta de cómo funciona el mundo de la seguridad y en general el Estado colombiano. Así que le agradezco mucho. Daniel, muchas gracias a usted. Muy A amable. ustedes muchas gracias. Gracias por ver esta entrevista. Estos contenidos ayudan al periodismo independiente que hace La Silla Vacía. Y nos vemos la próxima semana con más cositas. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.